Hola, bienvenidos a este video donde revisaremos algunas características del protocolo estado de enlace o SPF, Open Short Path Fair. Primero la ruta corta la abierta más corta, que es un protocolo estándar de la industria que puede ser utilizado por equipamientos no solamente de Cisco, sino que de cualquier marca. Características de OCPF son protocolos sin clase, o sea, admite o soporta VLSM, máscara variable, es muy eficiente, es de rápida convergencia, rápidamente toma conocimiento de la red completa, permite crecimiento, es escalable y permite dar seguridad. La versión 2 admite autenticación con MD5 y SHA y la versión 3 podemos utilizar IPsec. Acá tenemos un recordatorio de cuál es la distancia administrativa de cada uno de los protocolos, partiendo de la red directamente conectada, que tiene una distancia administrativa de 0. OCPF, por su parte, tiene una distancia administrativa de 110. Hay que recordar que la distancia administrativa es un parámetro que utiliza los routers para determinar qué ruta va a ingresar en la tabla de enrutamiento. ¿Cuál va a agregar? La que tenga menor distancia administrativa. Algunos componentes de OCPF son tres tablas. Las tablas de vecinos, que mantiene la adyacencia, la tabla topológica, que se arma mediante la inundación de paquetes LSDB, y la tabla de enrutamiento, que es la tabla común de todos los protocolos. ¿Cómo se mantiene esto? Mediante los paquetes de saludo propios de OSPF. ¿Cómo podemos verificar cada uno de los componentes? Vecinos con el comando show IP OCPF neighbor, la tabla topológica que tiene todas las redes, show IP OCPF database, y la tabla de enrutamiento que solamente tiene las mejores rutas a los destinos, show IP route. Podemos encontrar dos tipos de configuración de OCPF, de una sola área o multiárea. En una sola área, todos los routers en una sola área se denomina área troncal o backbone y conocida como área 0, con pocos routers. En cambio, multiárea podemos tener un área backbone central y varias áreas conectadas todas de alguna manera al área 0, con un router que se llama AVR, un router de perímetro, entre un área y la otra. Los paquetes de saludo se pueden enviar en dirección multicast 224.0.0.5 en IPv4 y en esa dirección FF02.2.5 en IPv6. Cada 10 segundos se mandan los paquetes Hello para armar la adyacencia y toda la tabla topológica, y cada 30 segundos en red no broadcast como frame relay. El intervalo caduca, ¿no es cierto?, antes que los routers reciban algún paquete de saludo. ¿Para qué sirve este paquete de saludo? Para ver que haya vecindad, que esté activa y no mantener un enrutamiento erróneo. Si una red no está asequible, no hay respuesta a ese paquete de saludo, entonces espera un tiempo determinado y elimina esa ruta de la tabla, evitando loops. Ya. Un concepto importante son las adyacencias, que obedece a esta fórmula de n factor de n-1, todo eso dividido por 2. Entonces, si hay 5 routers, la cantidad de adyacencia de 1 a 1 son 10. Pero si hay 100 routers, la cantidad se eleva a 4.950 adyacencias. Para evitar ese problema de utilización de ancho de banda, debido a la gran cantidad de adyacencia, hay un proceso de elección de un router designado y un router designado de respaldo. Similar función a los Route Reflector de FGP, que es un protocolo de gateway exterior, que en este caso el DR actúa como router principal encargado de realizar todas las actualizaciones cada vez que hay un cambio en la topología. Se agrega una red, se agrega un router, se cae un enlace, se agrega una nueva. Eso hace los cálculos y lo distribuye a las demás redes. OCPF de área única. ¿Cómo se configura? Con el comando router OCPF seguido de un número que puede ser del 1 al 65.536 llamado ID de proceso. Ese número tiene importancia local, puede ser distinto en cada uno de los routers de la red. Es distinto al número de sistema autónomo de IGRP,
que en IGRP ese número, después del enrutamiento, tiene que ser el mismo. En OCPF puede ser distinto. No hay ningún problema porque tiene importancia local. Algunos comandos adicionales como autocosto, pasiva interfaz, la prioridad y el router ID, que también se puede configurar de esta manera. Router OCPF y definimos el router ID, porque si no lo definimos toma la IP mayor de cualquier interfase. O en el caso que hubiese una loopback, también toma el ID para el proceso OCPF, la IP de la loopback. Para verificar eso, utilicen el comando show IP protocols. Ahí muestra el router ID, por ejemplo, que es muy importante para el proceso de elección del router designado y el router designado de respaldo. Show IP protocol, ahí vemos el ID original que tomó la IP más alta y después podemos ver el ID modificado con el comando router ID. Va a prevalecer el que tenga en capa 3, siempre es el mayor. También, una tercera opción es poner una IP al bucle invertido o loopback. También lo toma como identificador de router. Entonces, los parámetros para indicar cuál va a ser elegido router designado es el ID, si no tiene un ID, la loopback mayor, si no tiene ID ni loopback, cualquier IP de cualquier interfaz, la mayor IP. Aquí está la sintaxis, cómo se crea, cómo se declaran cada una de las redes directamente conectadas con el comando network, la dirección de la red, y la wildcard mask, que es conocida como la máscara invertida, más el área 0 en este caso. Hay un ejemplo del router 1, ahí está el router 1, router OCPF ID de proceso 10, y se declaran las tres redes directamente conectadas con su wildcard mask y perteneciente al área 0. Cada router debe hacerse la configuración de la misma manera, declarando sus redes directamente conectadas. El comando passive interface, que se realiza para evitar problemas de seguridad, donde no sea necesario enviar actualizaciones del proceso de OCPF, porque no hay quien las reciba, o porque puede haber alguien, un intruso, un hacker que reciba la información de toda la red. Así que se deja pasiva la interfase para que no envíe actualizaciones del protocolo. Vamos a hacer un ejercicio posteriormente de configuración de OCPF propuesto por Cisco y también propuesto por su docente. ¿Cómo podemos hacer modificaciones, por ejemplo, del costo del ancho de banda? Por ejemplo, entramos a la interfase que está conectada a un destino, deshabilitamos el ancho de banda por defecto y le podemos modificar el costo. Guarda en relación el ancho de banda con el costo. Por ejemplo, es lo mismo entrar a la interfase y aplicar el comando bandwidth 64 que ingresar el comando IP OCPF cost 15625. Es el mismo efecto. Ahí tenemos más ejemplos. Bandwidth que IP OCPF cost causa el mismo efecto. La métrica que utiliza OCPF es el costo del enlace. Show IP OCPF neighbor para ver la tabla de vecino o de adyacencia, el ID, en qué estado está, los tiempos de espera y la dirección IP por donde aprende esa ruta. Mayores detalles en la tabla que se muestra ahí. Show IP Protocol se ocupa, ¿no es cierto?, para verificar el ID de proceso, el ID del router y la distancia administrativa, por ejemplo, y que tiene cada ruta, que es 110 por defecto en OSPF. Show IP OCPF, que también sirve para mostrar el ID de proceso. Ok, ahí está. Y ver el ID del router. El ID del proceso y el ID del router. Show IP OCPF Interface Brief es muy interesante porque ve la interfase, el ID de proceso que pertenece, la red, el costo, en el estado que está y los vecinos. En qué interfase lo encuentro. Ahí hay otro ejercicio de configuración
y vamos a revisar lo mismo pero para IPv6, o sea OCPF versión 3 de área única. También se crean las tres tablas que son de vecinos, de topología y de enrutamiento. Algunas características o diferencias para las publicaciones OCPF IPv4 y versión 3 para IPv6. También ocupan la link local o enlace local. Acá en IPv4 se declara la red directamente conectada con el comando network. Acá se habilita la interfaz. ¿Ok? Y hay que recordarse que en IPv4 hay que habilitar el enrutamiento para IPv6 con ese comando. IPv6 únicas route. Otra característica o diferencia es que la versión 3 permite autenticación con IPv6 o IPsec. La dirección link local sirve para lograr comunicación entre dos dispositivos de forma local en IPv6, sin necesidad de enrutamiento entre ellas. No son direcciones enrutables, identifican a cada interfaz de cada router. Sirve para formar la adyacencia entre ellos mismos. Como es la topología, con IPv6 en cada una de sus interfaces y cómo se configura la dirección IPv6 en cada una de las interfaces. Luego, para habilitar el enrutamiento, IPv6 Unicast Routing, y ahí está la declaración del enrutamiento con el ID. Entonces, para verificar eso, que tiene la interfase, ingresamos la IP y podemos ingresar el comando igual que en IPv4, solamente cambia la versión. Show IPv6 Interface Brief y muestra en qué estado está la interfase y si tiene IP o no. Nótese que cada link local de toda la interfase coinciden. Es la misma para el router 1. El link local es el mismo para todas las interfaces. Aquí está cómo se declara el enrutamiento en IPv6 o OCPF versión 3. IPv6 router y el proceso ID. El router ID y otros cambios, por ejemplo, el costo que se ha autorreferenciado. Luego hay que entrar a las interfaces y habilitarlos. Ahí está, por ejemplo, IPv6 OCPF10, área 0. Entonces esa es la diferencia con el OCPF-V2, que aquí se habilita en la interfaz, no se declara la network. ¿Ok? Algo importante para verificar todo es el comando show IPv6 OCPF interface brief y muestra el ID, el área, el costo, ¿no es cierto? Y los vecinos. Lo mismo con show IP OCPF neighbor, muestra los vecinos de IPv6 con el router ID que es obligatorio. Show IP OCPF interface brief, lo mismo nuevamente para verificar que esté funcionando. Y la tabla de enrutamiento, show IPv6 route OSPF. Ahí está, la O significa que lo aprendió por el protocolo OSPF. Esas son las direcciones de redes con prefijo 64. La distancia administrativa 110 propia de OCPF y el valor de la métrica. Y por qué interfaces las aprende. Posteriormente van a hacer un ejercicio de configuración de OCPF v3. Entonces, para confirmar todo el aprendizaje de todos los tipos de OCPF, vamos a hacer un desafío de integración de habilidades. Finalmente, como resumen, ustedes deben ser capaces de explicar la forma en que funciona el protocolo OCPF de área única e implementar el protocolo OCPF v2 para IPv4 y OCPF v3 para IPv6 de área única. Entonces, en este video pudimos ver rápidamente las características principales de OCPF, comandos de configuración, comandos de verificación, procesos de elección del router designado de respaldo, los parámetros que participan, que son el router ID, la IP de una link de la loop, o cualquier IP de una interfase, la mayor IP. El router designado es el encargado de hacer todos los cálculos de OCPF cada vez que hay un cambio en la topología y distribuir a los demás. Bueno, muchas gracias a todos entonces por la atención y espero verlos
pronto.